es justamente el abogado Javier Olea. Bueno, abogado de Rosario Robles, hay que cierto, decirlo. Cierto. Muy buenas tardes, abogado Javier Olea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Cómo está la situación procesal de la exsecretaria de Sedesol y de Sedatu, acusada de el delito de ejercicio indebido del servicio público? Pues miren, desafortunadamente el día de hoy le fue dictado un auto de vinculación a proceso y posteriormente le fue dictada una medida de prisión preventiva. Esa es la situación jurídica en la que hoy se encuentra la maestra Rosario Robles Berlanga, y esta prisión preventiva inicialmente fue determinada por un periodo de 2 meses que también concedió el juez para que tanto la Fiscalía como esta defensa y el Poder Superior de la Federación aportáramos más datos de prueba a la investigación. Es decir, también hay que precisar, no ha sido declarada culpable, Ella ni siquiera ha comenzado el juicio. Ella no ha comenzado el juicio, ella está en un periodo de investigación. Uh-huh. Ella, decía su compañero defensor que es una perseguida política o es una presa política. ¿Tiene sentido, tiene fundamento llamarla de esa manera? ¿Y por qué? Mira, supongo que te refieres a la declaración de Julio. De Julio Hernández Barros. De Julio, lo que yo estaba ahí al lado de él cuando Rosario nos lo dijo a los dos, es que así se sentía ella, no estamos aseverando que lo sea, así ella se sentía hoy después de la sorpresa y de la actitud que tuvo la Fiscalía y que tuvo el juez. Eso fue lo que evidentemente ella percibió en sus sentidos, que esto no era un acto de justicia, sino que ya había otros elementos ajenos a la legalidad, ¿no? ¿Y usted personalmente qué piensa? ¿Que es una perseguida política? Mira, yo te voy a hablar desde el punto jurídico. La prisión preventiva justificada es la medida cautelar más gravosa que tiene nuestro sistema penal, no solo en México, sino en el mundo, ¿sí? Antes de llegar a ella, había 13 medidas cautelares previas que pudo haber impuesto el juez, y el juez se fue con la Fiscalía directamente a la más grave, por un delito que está en investigación, por un delito que no es de los considerados graves, ¿sí? Y máxime que la señora Rosario nunca había dado pie a que la autoridad judicial o ministerial temieran porque se pudiera sustraer a la acción de la justicia o que pudiera tener algún acto en agravio de la investigación. A ver, y deme una traducción de eso. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hizo el juez? Bueno, pues el juez, la verdad, sorprendido, si contrario a derecho, utilizó argumentos sin fundamento y verdaderamente irracionales para determinar esa medida. ¿Y qué es lo que en qué basa su determinación? Pues básicamente en que, según él, la señora Rosario había proporcionado 2 domicilios, había falseado su domicilio en fechas recientes, puesto nosotros le acreditamos al juez que la señora es propietaria de un inmueble hace más de 24 años, que siempre ha vivido ahí, que es residente de esta ciudad, que su familia vive aquí, que su asiento familiar está aquí en la Ciudad de México, es de todos conocidos que fue jefa de gobierno, que fue diputada, que fue secretaria y que esos poderes y esos empleos los tuvo aquí en la Ciudad de México. Y el juez le dio un valor, la verdad, increíble a una solicitud que ella hizo para renovar su licencia. Pero es la licencia que ella sacó hace 30 años. Simplemente era una renovación. Y en esa licencia, pues no sé si ustedes lo hagan, pero pues uno va, la renueva, paga la renovación y pues no tiene cuidado siempre de cambiar su domicilio. Claro. Estamos hablando con Javier Olea, él es abogado de Rosario Robles, aquí en Los Periodistas. Abogado Javier Olea, yo le pregunto, en beneficio de la información que debe tener el auditorio, ¿fue Rosario Robles la que vinculó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario
José Antonio Meade, los enteró de los desvíos de más de 5,000 millones de pesos, conocidos como la estafa maestra? Mire, esto ha ocurrido hoy mucho en los medios. Sí. En la investigación a la que hoy está sujeta la licenciada Robles, no hay ninguna manifestación o imputación directa en contra de estas dos personas que ustedes acaban de mencionar. ¿Sí? Sí. Hoy salieron a relucir en el transcurso de la audiencia, en la que estaban presentes algunos compañeros de los medios de comunicación, por propio dicho del juez, no de la defensa, no de la fiscalía y mucho menos de la señora Rosario. ¿Sí? La señora Rosario hoy aportó como prueba a través de la defensa su acta de entrega-recepción, con la que se acreditó, ¿sí?, Sí. que al hacer la entrega-recepción le notificó al nuevo titular de la Secretaría que estaba corriendo el término para contestar observaciones. Es decir, que ese secretario le tenía que dar seguimiento a esas observaciones que había hecho la Autoridad Superior de la Federación. Es un tema muy genérico. Ella ofrece el dato de prueba, más no relaciona con los hechos que se le imputaban ni con ninguna circunstancia al ex candidato presidencial, de ninguna forma, ¿sí? Sí. Y hoy el delito que le imputan a la señora Robles requiere de dos elementos, y uno de esos elementos es que no haya informado por escrito a su superior de las irregularidades que tuvo conocimiento, ¿ok? Sí. Eso es una carga de la prueba de la Fiscalía. La Fiscalía es quien debió haber probado que la señora no lo hizo. La carga de la prueba es de la Fiscalía. Ahí fue cuando el nombre del expresidente salió en el desarrollo de la audiencia. ¿Quién lo pronunció el nombre? Si del no, expresidente? tendré que ver la audiencia, pero estoy seguro que en la primera ocasión que lo mencionaron fue la Fiscalía y después el juez. Ahora, es importante determinar que si ella informó o no a Peña de esto. ¿Ella lo hizo o no lo hizo? Es importante que lo acredite la Fiscalía, no Puede ella. ser que para usted como abogado, pero para la gente, que es finalmente la gran agraviada de esto, es importante saber si ella informó a su superior, el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre todo lo que estaba sucediendo. Digo, ya sabemos que ella tuvo que entregar... Te lo aclaro, ella en una declaración por escrito recabada a través de nosotros y ofertada hoy en la audiencia, Sí. ella manifiesta que en todo momento, sin especificar circunstancias, tiempo y modo y lugar, mantuvo informado al presidente de sus actividades como secretaria de Seguridad y Sedatu. Ajá. Claro. Pero no especificó lo que algún caso en específico. Ajá. Claro, digamos de este caso en particular. Abogado Javier Olea, abogado de Rosario Robles, le pregunto, si la ex servidora pública Rosario Robles no informó a sus superiores, en este caso al expresidente Enrique Peña Nieto, de el desvío de recursos ocurrido tanto en la Sedesol como en la Sedatu, va a ser acusada de omisión y de este delito que puede dejarla en la cárcel hasta por 7 años. Y por otra parte, si dice que sí informó al expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Enrique Peña Nieto debe ser llamado a declarar. ¿Es así? No sé si se va a ser llamado a declarar o no, eso es algo que determinará la propia Fiscalía, no nosotros, ¿sí? Pero insisto lo que les dije hace un momento, si eso pasó o no pasó, lo debe de probar la Fiscalía. La Fiscalía es quien debe de probar si la señora no lo hizo o si la señora sí lo hizo. Y tienes razón, si no lo hizo, pues tendrán un elemento más de prueba en contra de ella. Y si lo hizo, pues tendrán que dirigir la investigación a otro lado. Hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. A donde ellos quieran. Uh-huh. Hoy la unidad de inteligencia financiera también dice que va a presentar una nueva denuncia, es decir, no nada más está lo que se presentó hoy por parte de la Fiscalía. Esta nueva denuncia habla de irregularidades en 105 contratos adicionales
a los que ya habían sido encontrados por la Auditoría Superior de la Federación y obviamente por la Fiscalía General de la República. Ahí se habla de 800 millones de pesos. Comentario que yo he oído únicamente en la prensa. La señora Rosario Robles ni su defensa hemos sido notificados de ninguna otra investigación de la UIF, de la Autoridad Superior de la Federación o de la Fiscalía General de la República que no sea por la que hoy fue vinculada a proceso. Porque lo dice claramente Santiago Nieto, lo dice el día de hoy. En sus declaraciones, pero no te puedo hablar más de eso porque no ha sido ella notificada de ninguna forma por ninguna autoridad de ningún otro procedimiento que no sea el que hoy atendimos. El extitular de la Auditoría Superior de la Federación dice que él personalmente se reunió varias veces con Rosario Robles y que ella, cuando le contó de todos los desvíos que ellos estaban documentando, estuvo en negación constante y estuvo argumentando en contra. En la carpeta de investigación que por la cual hoy la vincularon, hay algunas referencias a esas reuniones. No, él no lo ha dicho, ¿sí? Bueno, lo dijo aquí, sí lo dijo. Bueno, pero ante la autoridad no lo ha dicho, ¿sí? Y no está aprobada la existencia real de dichas reuniones y mucho menos el contenido, porque incluso se infirió que algunas de esas reuniones fueron entre ellas dos y pues solo ellos dos sabrán qué pasó en ellas. Abogado Javier Olea, por último, ¿es Rosario Robles un chivo expiatorio? No te sé decir si es un chivo expiatorio, pero es una persona a la que hoy a la que no le veló la justicia, la presunción de inocencia, el derecho a una adecuada defensa y se transgredieron claramente sus garantías procesales y constitucionales. Hoy, ¿a qué horas la vio por última vez? Yo la vi por última vez a las 7 de la mañana. Y algunos otros compañeros de la defensa están en este momento con ella. ¿Y cómo la sintió? La sentí muy sorprendida, muy desilusionada del juez y de la justicia federal. La sentí pues fuerte, pero a su vez, como les dije, consternada por percatarse que no se le había aplicado justicia y que se había actuado con unos intereses distintos a los que ella esperaba, ¿no? En la audiencia se le quebró la voz. ¿Con ustedes lloró? Lloró con su familia cuando se despidió de ellos. En la audiencia no, incluso le permitimos como defensores que hiciera uso de la voz alrededor de las 6 de la mañana. Ella tuvo una pequeña intervención ante el juez, lo hizo de una forma atinada, de una forma fuerte, pero pues no te voy a mentir que al final cuando se despidió de nosotros y sobre todo de su familia, pues fue un momento difícil para ella. Se abrazaron, se abrazó con su familia, estuvo con ella un rato, platicaron, le entregaron ropa. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Le permitieron un par de minutos la Policía Federal de estar con su familia, de despedirse, de platicar otro minuto con nosotros y entregó sus cuestiones personales y se fue como llegó a la audiencia. ¿Ella está bien de salud? Tengo informes, te soy sincero, de que tuvo una crisis nerviosa alrededor de mediodía y incluso los abogados que están con ella pues fueron acompañados de un médico particular para que pudiera revisar. ¿No va a ser un argumento más adelante para buscar su libertad, el tema de la salud? Desconozco qué tan grave sea el problema, no te puedo adelantar esa circunstancia. ¿Quién le paga a usted, abogado, y a todos los abogados de la defensa de Rosario Robles y además tiene congeladas sus cuentas? Pues por eso también están ahí. ¿En dónde? Por eso también están adentro platicando con ella para ver qué va a hacer su familia al respecto de su situación económica. ¿Es un tema los honorarios en este momento? No lo es en este momento. Pero sí lo están conversando con ella. Están conversando sobre sus aspectos familiares, económicos, sí. ¿Y quién les ha pagado a ustedes? Porque ella dice que nomás tenía 20,000 pesos. Es un secreto profesional que evidentemente bueno, yo tengo que yo hago preguntas nada más, no se moleste, ese es mi chamba. No es molesta, pero es algo que pues tengo derecho yo por supuesto, claro. A guardarme, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Javier Olea, abogado de Rosario Robles. Le agradecemos mucho la información que le ha proporcionado al auditorio aquí en Los Periodistas con Alejandro